hacer la pregunta que nadie quiere que haga sobre el espacio. Durante décadas, hemos estado expuestos a un flujo constante de imágenes espaciales. Siempre las mismas misiones, los mismos fondos oscuros, las mismas explicaciones tranquilizadoras. Y lo más curioso es que cuando alguien se atreve a hacer una pregunta simple, una pregunta lógica sobre esas imágenes, no recibe respuestas claras. Recibe ataques, burlas, acusaciones de ser un teórico de la conspiración. Pero hoy no vamos a meternos en teorías extrañas. No vamos a hablar de conspiraciones. Vamos a hacer algo mucho más fundamental. Créeme, mucho más poderoso. Vamos a hablar de observación. Porque observar no es negar. Observar es el primer paso de toda ciencia. Es el motor del descubrimiento. Y es algo que todos podemos hacer. Empecemos por la pregunta más sencilla, la que probablemente te has hecho alguna vez. Si las misiones lunares y muchas otras misiones espaciales se realizaron fuera de la atmósfera terrestre, en un vacío perfecto, sin nubes, sin contaminación lumínica, porque en la mayoría de las fotografías oficiales no se ven estrellas. Piénsalo un momento. No es una acusación, es una pregunta completamente lógica. Si alguna vez has estado en un campo oscuro, lejos de la ciudad, sabes que el cielo se llena de miles de puntos de luz, porque en el espacio, donde la vista debería ser infinitamente más clara, a menudo solo vemos un fondo negro y profundo. La respuesta oficial que suelen dar es que se trata de un problema de exposición de la cámara. Explican que los astronautas y las naves estaban brillantemente iluminados por el sol, y para capturarlos correctamente, la cámara tenía que usar una velocidad de obturación rápida y una apertura pequeña. Esto, dicen, hacía que las estrellas, que son mucho más tenues, simplemente no aparecieran en la foto. Es una explicación técnica. Suena plausible, y puede que sea cierta, pero aquí es donde la cosa se pone interesante. Lo importante no es si esa explicación es correcta o no. Lo realmente importante es ¿por qué hacer esa pregunta genera tanto rechazo? ¿Por qué se trata como si fuera un ataque a la ciencia misma? Si la explicación es tan simple y clara, responderla de forma calmada y con evidencia no debería ser ningún problema. En lugar de eso, a menudo se responde con desdén, como si fueras un ignorante por siquiera dudarlo. Esa reacción es, en sí misma, un dato a observar. Ahora, vamos un paso más allá en nuestra observación. Te invito a que hagas este ejercicio tú mismo. Busca en internet las imágenes oficiales de diferentes misiones espaciales a lo largo de los años. Compara las fotos de las misiones Apolo de los años 60 y 70 con las imágenes de la Estación Espacial Internacional de hoy, o con las fotos de los rovers en Marte. Son misiones distintas, separadas por décadas. La tecnología de las cámaras ha avanzado de una manera que ni siquiera podíamos imaginar. Tenemos sensores digitales de altísima resolución, capacidades de captura en baja luz que son asombrosas. Y aún así, ¿qué es lo que vemos con una frecuencia sorprendente? El mismo fondo, un negro absoluto, casi una estética de estudio. A menudo, los mismos tipos de encuadres, la misma sensación de un objeto aislado en un vacío perfecto y sin estrellas. Esto demuestra que todo es falso. No, por supuesto que no. No podemos saltar a esa conclusión. Pero sí muestra algo muy interesante, un patrón visual, una consistencia estética a lo largo de mucho tiempo. Y en la ciencia, los patrones no se ignoran ni se cancelan con una burla. Los patrones se analizan, se estudian, se intenta entender por qué existen. Y es justo aquí donde el debate se rompe por completo. El diálogo se vuelve imposible porque la conversación se polariza en dos extremos totalmente opuestos y peligrosos. Por un lado, tienes a los que gritan, todo es falso, es un montaje, nos han engañado. Este grupo descarta toda la evidencia y construye sus propias narrativas, a menudo sin un rigor real. Por el otro lado, tienes al bando que dice, todo es incuestionable, es ciencia y punto. Dudar es de ignorantes. Este extremo defiende la narrativa oficial con una fe ciega, casi religiosa, y ataca a cualquiera que se atreva a plantear una pregunta. Ambos extremos son un peligro para el pensamiento real, porque la ciencia, la verdadera ciencia, no avanza con fe ciega. Nunca lo ha hecho. La ciencia avanza con observación, con preguntas, con hipótesis, con contraste de datos y sobre todo, con corrección. La historia de la ciencia es una historia de correcciones. Muchas de las verdades científicas que se daban por sentadas en el pasado y nos parecerían ridículas y han sido completamente corregidas. Y muchas de las ideas que en su momento fueron ridiculizadas, cuyos proponentes fueron atacados y marginados, hoy se enseñan en las mejores universidades del mundo como hechos establecidos. El átomo, los gérmenes, la tectónica de placas, todo empezó como una idea extraña. Entonces esto nos lleva a la pregunta más incómoda de todas, la pregunta que subyace a todo este debate, porque el tema del espacio parece ser el único campo donde no se puede cuestionar la narrativa oficial sin sufrir consecuencias, porque los canales de video que simplemente se dedican a comparar imágenes, a señalar inconsistencias o a hacer preguntas lógicas, a menudo pierden alcance. Son desmonetizados o ven su visibilidad reducida drásticamente por los algoritmos. No estamos hablando de canales que insultan o que promueven el odio. Estamos hablando de creadores que simplemente hacen preguntas. ¿Por qué se silencia la pregunta? Tal vez, y solo tal vez, el problema no sea realmente el espacio. Tal vez el espacio es solo un símbolo. Tal vez el problema sea lo que representa el acto de cuestionar algo tan grande y establecido.
Porque si la gente normal, como tú y como yo, empieza a cuestionar una narrativa tan monumental, una que nos han contado desde que éramos niños, que otras cosas podrían empezar a cuestionar. Podrían empezar a cuestionar la historia que nos enseñaron en el colegio. Podrían empezar a cuestionar el sistema educativo. Podrían empezar a cuestionar lo que dicen los medios de comunicación. Podrían empezar a cuestionar cómo funciona realmente la economía. Un sistema de control no necesita mentirte todo el tiempo. Sería agotador y ineficiente. Solo necesita una cosa para mantenerse estable. Necesita que no preguntes. Necesita que aceptes la versión que te dan sin chistar. Este canal no está aquí para pedirte que creas en una versión alternativa de la realidad. No te voy a dar la verdad sobre el espacio. Este canal no te pide que rechaces la ciencia. Todo lo contrario. Te pide algo mucho más simple y a la vez mucho más poderoso. Que mires por ti mismo. Que uses tus propios ojos. Que compares las imágenes. Que leas las explicaciones y que decidas si te parecen lógicas. Que no delegues tu criterio en nadie. Ni en mí, ni en la televisión, ni en un experto que te dice que no tienes derecho a preguntar. Si después de observar, de comparar, de investigar, sigues creyendo exactamente lo mismo que creías antes, está perfectamente bien, porque el objetivo no es cambiar tu conclusión. El objetivo es que el proceso para llegar a esa conclusión sea tuyo, que sea un proceso activo, no pasivo, que sea el resultado de tu propia curiosidad y tu propio análisis, no de la aceptación ciega de lo que te han dicho. Porque cuando una sola pregunta, una pregunta tan simple como ¿dónde están las estrellas?, genera tanto miedo, tanta burla o tanta censura, normalmente no es una pregunta cualquiera, es una grieta, es una pequeña fisura en una pared que parecía sólida, y es precisamente por esas grietas por donde empieza a entrar la luz del pensamiento crítico. Gracias por ver, no olvides pensar por ti mismo y seguir haciendo preguntas. Hasta la próxima.